Buenas, ¿qué tal, despertados? Hoy quería hacer un vídeo dejando un poco el tema que ahora más nos afecta, ¿no? Que es esa guerra, ese conflicto que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. Y perdona por el reflejo de las gafas, que me da el foco directamente. Eh, bueno, pues lo dicho, ¿no? Hablar de ese conflicto que está ocurriendo ahora. Y a razón de ese conflicto que yo estoy haciendo unos vídeos de oraciones que hago en mi Instagram, que también lo tenéis abajo en el cajón de la descripción, por si alguno quiere echarle un vistazo. Estoy haciendo unos vídeos, es una forma de contribuir, de aportar un granito de arena para que la gente que cree en su religión, en la religión que profese, pues pueda orar por todas esas personas que están viviendo este conflicto cuando realmente no lo quieren ni lo han decidido por ellas mismas, ¿no? Y a raíz de esos vídeos que están teniendo mucha acogida, yo os agradezco a todo el mundo que los estáis viendo y algunos que los compartís y tal, porque la finalidad es esa, es compartirlo y disfrutarlo a la hora de verlos y el que se anime pues a rezar también para todas esas personas que, como hemos dicho, no han decidido este conflicto. A raíz de esos vídeos recibí un comentario que agradezco mucho, los comentarios de la gente que lo escribe. Es una forma de hacerme ver que realmente llega a esas personas que les gusta y que lo hago pues con una buena intención y que tiene su acogida en todos vosotros. Y hubo un comentario que me llamó la atención, que decía que esta guerra, o en global todas las guerras que han habido, eran la voluntad de Dios, ¿no? Y que lo decía en el libro de Daniel y en el libro apocalíptico. Yo respeto las opiniones de cada uno, ¿no? Cada uno tiene la opinión y tiene sus creencias y se toma los mensajes como los recibe o como los entiende, ¿no? Pero en esta ocasión me vi obligado a contestar a ese mensaje, expresando mi opinión, que no era la misma que la que tenía esta persona, ¿no? Porque por mucho que hayan libros en la Biblia que hablen de guerras, de conflictos, de hambruna, de plagas, de pandemias, no se puede decir que eso es voluntad de Dios. Dios nos avisa, como visionario que es y como sabe todo el destino de todos y del mundo y del universo, nos avisa que eso se producirá, pero no es voluntad de Dios. Dios no creó este mundo para que hubieran conflictos. Dios creó este mundo libre de pecado. Entonces, si hay conflictos, realmente, si hay guerras, si hay hambruna, aunque quede un poco mal decirlo, como todas las desdichas que en la sociedad actual vivimos, dependiendo del país en el que residamos, no es producto de un Dios, es producto de un hombre. El mal, la codicia, la ira, los celos, la rabia, todos esos sentimientos son creados por el hombre, no son creados por un Dios. A lo largo de la evolución del ser humano se han ido creando estos instintos, estas emociones, pero son producto del ser humano, de la mente humana, no son producto de un Dios que nos protege, de un Dios que nos ama. Él nos puso en este planeta, en este mundo, para que tuviéramos nuestra experiencia vital, nuestra experiencia terrenal, ¿no? La experiencia de vida, pero no nos puso para pasar por todo ello. Sí es cierto que a lo largo de nuestras vidas pasaremos por pruebas, pero son pruebas de evolución. No son como bien decía este amigo, que era voluntad de Dios. No podemos creer en un Dios, no sé si el adjetivo podría ser malo o vengativo o injusto, más que vengativo, injusto. No podemos creer en esa imagen de un Dios así, sino que todo lo que es
causado por el hombre atañe al hombre, al ser humano. Entonces, esta guerra, por poner un ejemplo, no ha venido Dios y le ha dicho a este ser: crea este conflicto y hallarás tu paz, hallarás tu recompensa, hallarás tu no sé, no ha venido a decirle eso. Eso es un impulso humano, es un impulso propiciado por la codicia, por el egoísmo, por el ego, por miles de razones, que pueda tener esta persona, porque al fin y al cabo quien enciende la mecha, por decirlo de alguna manera, es él. Esto es provocado con él. Claro, la capacidad de poder de esta persona no es la misma que la capacidad de poder de una persona normal y que no tiene ningunos poderes en la sociedad, ¿no? Porque uno puede decir: quiero entrar en conflicto yo qué sé, con mi vecino de al lado, y no por eso todos los vecinos de la comunidad van a entrar en conflicto por defender a este vecino que en ese momento se le ha metido en la cabeza entrar en conflicto con uno de los vecinos, y todos van a ir a defenderlo, ¿no? Esto es producto del poder que legamos a ciertas personas, que es el suficiente como para crear conflictos de esta magnitud, ¿no? Entonces, él es el primero, es la cabeza pensante que, por lo que sea, porque a mí no me creo que hayan intereses por el pueblo y para el pueblo, sino creo que este hombre, pues, en esta ocasión lo que quiere es engrandecer su dominio, ¿no? Y como estos países, pues, se negaban un poco a formar parte de por decirlo de alguna manera, ¿no? de su imperio, ¿no? Del gran comunismo ruso, como no se integraban por lo que sea, pues él impone su voluntad, y a raíz de eso, o a consecuencia de eso, pues se genera este conflicto, ¿no? Entonces, yo dudo que haya sido por una voluntad divina, sino es simplemente por una conducta humana, por un pensamiento humano de esa persona, y que ha traído a consecuencia y ha generado unos actos y unas creencias en las personas que conviven en ese país, que les ha llevado, pues, a creer que ese conflicto tiene justificación, porque para ellos tiene justificación. O sea, todo el mundo, como dice el refrán, ¿no? Todos los locos tienen su teoría de la vida, ¿no? Pues este es el mismo. Entonces, la gente que está, o la gran mayoría, porque parece ser que hay muchos que están empezando a no creer en ese conflicto, ¿no? Pero para muchos los motivos por los cuales están luchando son justificados, y el otro bando, pues, es el país que se está defendiendo de un ataque, pues, como haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, no puedo creer que esto venga por una voluntad. Entonces, yo creo que ese chico se expresó mal, y quizá la palabra, en vez de la voluntad de Dios, sería más la premonición o la visión, ¿no? de que habrían conflictos, pero no desde una voluntad divina, sino desde una voluntad humana. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, y por eso viene el vídeo, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta a no creernos todo tal y como nos llega. O sea, toda la información que recibamos, y da igual la religión que procesemos, como siempre os digo, da igual, sea el cristianismo, sea el judaísmo, sea el islamismo, da igual, no tiene que ver solo con una religión, sino con todas. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los mensajes, los textos sagrados, entender que no todo es como se transcribe. Sabéis que muchos de los libros sagrados, y mucho de las religiones, y en concreto el cristianismo, creo, para mi entender, creo que es una de las que más lo ha hecho, se han
transgiversado los textos para un interés propio de la religión, ¿no? Y sobre todo para un interés para aquellos que la representan. Como sabéis muchos, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en los arcángeles, creo en todos los seres de luz, pero no creo en la Iglesia y no creo en quien representa la Iglesia. No quiero meter en un paquete a todo el mundo, porque en todos los sitios, en todas las familias siempre hay una oveja negra, ¿no? Y en la Iglesia pues hay muchas ovejas negras, pero también hay ovejas blancas. Y no quiero decir con esto que todos los representantes de la religión cristiana, refiriéndome pues a monjes, monjas, obispos, catedráticos, no estoy diciendo que todos sean de la misma manera, pero sí es cierto que a lo largo de estos últimos años hemos visto pues actos que han dejado mucho que desear, donde incluso hasta hace poco la Iglesia se ha tenido que retractar y pedir perdón, ¿no? No creo en esa Iglesia. Yo creo en las figuras que me representan, dejando a un lado la parte física que representa el cristianismo, en este caso en este plano terrenal, ¿no? Entonces, para mi entender, creo que muchos de esos textos sagrados han sido un poco modificados para un interés propio, para tener fuerza. Pensar que las religiones en todos los países y en todo el mundo son un poder muy grande. Por ejemplo, en España el poder de la religión es muy alto, tiene poderes muy altos, y cuando me refiero a poderes no me refiero a poderes adquisitivos, a poderes económicos, que también los tienen, ¿no? Porque también se sabe que tienen mucho patrimonio que es de dudosa providencia, ¿no? Pero tienen mucho poder autoritario. Es como aun siendo camuflado, porque realmente no interesa saber realmente el poder que tiene la Iglesia para el pueblo, porque entonces sería un motivo de dejar de procesar esa fe hacia ellos, no hacia Dios sino hacia ellos. No interesa y está un poco camuflado, pero la religión, el cristianismo sobre todo, y ya digo que sobre todo en España, tiene mucho poder autoritario y no interesa. Entonces creo que toda la información que recibimos, todos los mensajes, los textos sagrados, debemos leerlos, debemos interiorizarlos, debemos cuestionarlos y saber si nos resuenan, porque no tenemos que resonar con todo. No tenemos que coger una Biblia, tenemos que coger un Corán y leerlo y creer al milímetro todo aquello que nos dicen, porque habrán partes que no resonarán con nosotros, y eso no quiere decir que seas mejor o peor creyente. Simplemente hay partes que no conviven con la creencia interior de uno mismo, y no por eso significa que tú tengas menos fe. O sea, cuestionar, como se dice, el que cuestiona es porque es una persona inteligente. El que no cuestiona quizá no sea tan inteligente, ¿no? Y tiene una aceptación y se conforma con todo aquello que ve, que tiene o que le dicen, ¿no? Entonces el cuestionar es bueno, y no dudéis en hacerlo, porque realmente os llevará a tener vuestras propias conclusiones, ¿no? Y eso es lo más interesante. Pero sí que es cierto que es lo que pienso, que no hay que tomarlo todo al pie de la letra, porque entonces hay comentarios como estos que son erróneos y que puedes transmitir ese mensaje erróneo a otras personas por el hecho de tomártelo al pie, ¿no? Y yo creo que nadie que crea en un Dios bondadoso, y sea cual sea el Dios que le represente, vaya a creer que la voluntad de su Dios haya sido este tipo de conflictos, de actos, por ejemplo, como la hambruna, ¿no? En países subdesarrollados, ¿no? Donde a día de hoy la comida es escasa, donde los recursos sanitarios son prácticamente nulos. Eso no es decisión de un Dios, no es voluntad de un Dios, es voluntad de las personas, ¿no? Y que a lo mejor no ahora, sino hace mucho tiempo atrás,
no se han querido potenciar esos países con esos recursos tan al límite, ¿no? de la escasez, no interesan. Entonces son países subdesarrollados, pero no por las personas que viven ahí, sino por otros países o por otras grandes potencias que no han visto algo que les pueda aprovechar, y ahí estamos, ¿no? En los intereses de cada uno, ¿no? Que no puedan interesar, y entonces no han invertido en infraestructuras en esos países, y la economía de esos países se ha visto muy deteriorada. Entonces eso para mí es producto de la humanidad, del ser humano, no es producto de un Dios, con lo cual tampoco puedo concebir ni conceder que un Dios, su voluntad sea que hayan este tipo de conflictos. Entonces, sobre todo, leer, informaros, cuestionaros, preguntaros los porqués de aquellas cosas que no llegan a entrar en vuestro corazón, buscar vuestras propias conclusiones. El desarrollo espiritual también es un camino de investigación, no es aceptar todo aquello que nos dicen o que leemos o que vemos en vídeos como este. Como yo siempre os digo, no os creáis todo aquello que yo os digo. Yo tengo mi verdad y es la mía, no tiene por qué ser la vuestra. Tenéis que buscar vuestra propia verdad, y si vuestra propia verdad se asimila a lo mío, genial. Y si no, tendréis vuestra propia verdad y será tan legítima como la opinión de este chico es legítima. Para mí es legítima, pero no la comparto. No la comparto desde ese punto de que no puedo aceptar que la voluntad de un Dios sea este tipo de acciones. Y después quería comentaros que vi una publicación que me hizo mucha gracia, y es un reflejo de la realidad, ¿no? Donde salía un guerrero arrodillado y decía: el crecimiento espiritual no lo romanticemos, sino es una batalla donde vas a destruir todo aquello que no eres. Y me pareció muy adecuado, y realmente que refleja mucho la realidad de lo que es el camino espiritual, porque se suele tener esa imagen por muchos vídeos que yo mismo veo, donde todo es felicidad, donde todo es amor, donde todo es compartir, donde todo es energía positiva. Y posiblemente en procesos muy evolucionados, cuando ya llegas a un conocimiento interior, donde ya has librado tu peor batalla, y a eso hace reflejo esta publicación que vi, llegues a un estado de paz y armonía, de esa magnitud, donde puedas romantizar ese proceso, ¿no? del camino espiritual. Pero no nos engañemos, el camino espiritual no es fácil, no es una decisión fácil. Muchos dicen que creer es la excusa de los tontos o de los temorosos. No sé bien cómo es el refrán, ¿no? Pero yo creo que todo lo contrario. Entrar en un camino espiritual no es una decisión fácil. Nosotros podríamos decir, y que tampoco decidimos, ¿no? Porque a veces no es por decisión propia, sino es por un llamado, ¿no? Pero nosotros podríamos ser una de esas personas que pasarán toda su vida aletardadas, dormidas, como queráis llamarles, viviendo sus vidas, intentando no complicárselas y vivir lo mejor posible su vida, ¿no? Sin preguntarse, sin cuestionarse preguntas existenciales, sin querer saber más, simplemente pues desde no una falta de interés, sino realmente donde no existe ese interés en su interior. La vida es lo que ve, lo que tiene, y la acepta como tal, y ya está, ¿no? Pero todos aquellos que hemos sido llamados, todos aquellos que se han despertado, es un camino difícil, es un camino que tienes muchas dudas, donde tu fe muchas veces se ve cuestionada o te la cuestionas tú mismo, donde afrontas pruebas que son durísimas, donde tienes una batalla que para mí es una de las peores batallas que puede tener un ser humano, y lo comparo, y perdonadme, ¿no? Pero lo comparo con todas esas personas que tienen trastornos psicológicos, donde muchas de ellas tienen que enfrentarse a un yo
que es ese yo que a nivel social y a nivel humano no es aceptable, ¿no? Es como la persona que tiene instintos asesinos en momentos de lucidez. Yo creo que esas personas ven lo que son, ven la necesidad que tienen de hacer esos actos, y debe ser muy duro aceptar que tú tienes ese instinto y que no puedes remediarlo de alguna manera, ¿no? El enfrentarse a ellos mismos es duro, ¿no? Y en el camino espiritual es lo mismo, enfrentarte es lo mismo en niveles mucho más diferentes, ¿no? Y no tan elevados como esto, pero enfrentarte a ti mismo es duro. Reconocer todo aquello que llevas en tu interior, reconocerte a ti mismo, es una batalla que es dura, porque nosotros vivimos desde un ego que nos hacemos una imagen de nosotros, una imagen social, una imagen modificada por nosotros para sobrevivir en esta jungla que es la sociedad y ser aceptados, sobre todo la aceptación de la sociedad, ¿no? Y creemos que somos esa persona, que nos hemos hecho ese papel, como todo el mundo se ha hecho un papel para interpretar en esta vida, pero cuando llega el momento de viajar a nuestro interior, de empezar a hurgar ahí en toda nuestra zona oscura, que todos tenemos esa zona oscura, y empezar a dejar salir toda esa oscuridad hacia afuera y ver, pues como todo el mundo, tenemos partes malas. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Quien no ha pensado mal alguna vez de una persona, quien no ha tenido un acto malo, todo el mundo lo hemos tenido, y no por eso somos menos hijos de Dios, somos menos espirituales. Todos tenemos esa parte mala. Piensa que, por ejemplo, y esto ya es verídico, el cerebro humano, la tendencia al cerebro humano, el pensamiento humano es un pensamiento negativo. Es el ser humano, el propio ser humano, el que conduce esos pensamientos, los aplaca para tener pensamientos positivos. Pero el cerebro humano, el cerebro racional, su pensamiento es tirando hacia lo negativo, ¿no? Entonces tenemos esa lucha para tener esas emociones positivas, esos pensamientos positivos, porque si no nos iríamos para abajo. Pues el interior nuestro del ser humano es lo mismo. Tenemos toda esa parte oscura que hemos ido almacenando con el paso del tiempo, y llega un momento que tú tienes que batallar contra eso para poder eliminarlo. Entonces es una batalla que es dura, y en el proceso no es que digas, bueno, es que son 3 días que voy a estar batallando conmigo mismo y serán 3 días malísimos. No, es un camino de mucho tiempo de ir batallando. Sí es cierto que poco a poco toda esa oscuridad va a ir saliendo y va a ir entrando luz, y vamos a ser personas más en armonía, en paz interior, y con eso nuestras conductas van a ir cambiando. Sí es cierto, pero es un proceso largo, y entrar en ese conflicto de tu ego y de tu ser es una batalla que por lo menos no es bonita de tener, con lo cual, y ya no hablo de esa batalla, ¿no?, sino de muchos más procesos que nos encontramos durante el camino. Eso hace, todo el conjunto hace que no el camino espiritual es un camino de rosas, como decía la imagen, ¿no? No romanticemos ese camino, porque realmente, por lo menos, y en la fase que yo me encuentro, toda la parte principal, inicial del camino espiritual no es bonita, no es romántica. Sí que tenemos momentos de conexión, tenemos momentos de plenitud, momentos de alegría, momentos de que ves tú mismo, te das cuenta de tus cambios, y eso te llenan de felicidad por dentro. Sí es verdad, aquellos que procesamos fe, que nos encontramos muchas veces muy cerca de nuestro Creador, de nuestro Dios, ¿no?, que nos representa. Los que crean en el universo, pues con la energía creadora, pues se sentirán plenos y cerca de esa energía. Sí que hay momentos muy bonitos, sí que hay momentos que empezamos a darnos cuenta de cómo vamos cambiando, de cómo las cosas las afrontamos diferentes, cómo reaccionamos diferentes a situaciones que en momentos anteriores hubiéramos actuado quizá de una manera más terrenal, más egoica. Empezamos a ver cambios, ¿no? Y es muy bonito.
pero no olvidemos que tenemos esa parte de lucha diaria contra nosotros mismos, con nuestra creencia, con nuestra forma de obrar, de actuar, de reaccionar, de interpretar las situaciones, para poder cambiar todos esos mecanismos que el ego instaura en nuestro cerebro y dejar a fluir un poquito o del todo, que es la finalidad, dejar salir del todo nuestra parte más de esencia, nuestra parte divina. Es difícil. Y el que os diga que no, pues creo que habrá tenido mucha suerte y habrá entrado en este camino espiritual con una base muy sólida, en una paz y una armonía, habrá tenido una linealidad en su vida terrenal muy buena, y a lo mejor este proceso no ha tenido que afrontarlo, pero todos aquellos que hemos tenido una vida normal, con conflictos, con problemas económicos, con problemas laborables, con problemas sentimentales, lo que es una vida normal, porque no deja de ser una vida normal, donde siempre estamos arriba, abajo, ¿no? Y como decía aquel refrán, ¿no? Nadie dijo que sería fácil, pero sí que valdría la pena vivirla, ¿no? Pues el que haya tenido una vida normal y corriente, cuando despierta, cuando recibe el llamado, se va a ver obligado a realizar y a tener estas batallas, porque es parte del proceso, y si no las pasamos no podremos seguir en nuestra evolución. Entonces, solo os puedo mandar fuerza, paciencia, fe, creer en vosotros mismos que estáis haciendo lo correcto. Da igual si influenciáis a los demás o no, da igual si yo os influencio con mis vídeos, con mis palabras, da igual, yo estoy haciéndolo realmente por mi propia evolución. Que influencio me parece genial y me siento feliz de poder influenciar en sentido bueno, ¿no? De poder ayudar a otras personas. Pues lo mismo os digo, da igual si a vuestro alrededor no notáis cambios hacia vuestras personas, pero si vosotros mismos os sentís mejores, realmente es la finalidad del despertar espiritual, con lo cual tenéis que seguir teniendo fe, tenéis que seguir teniendo fuerza para continuar en este camino. Como hablábamos antes, toda la información que recibáis, cuestionarla antes de hacerlo la vuestra, de interiorizarla, cuestionarla. Si no os surge ese cuestionamiento es porque realmente ya resuena con vosotros, no hace falta, pero cuando recibáis información que os cree dudas y tal, cuestionarla realmente, buscar más información, buscar opinión en otras personas que comparten el mismo camino que tenemos todos, y seguir para adelante, porque es la única vía que tenemos desde que aceptamos seguir este camino, es seguir hasta que el día que desencarnemos, y allí pues supongo que encontraremos la parte nueva de este camino que desconocemos desde un plano terrenal, pero que ya hay mucha información desde un plano espiritual. Pues nada, despertados, agradeceros a todos los que habéis llegado hasta aquí. Recemos todos porque este conflicto acabe terminando. Aparte de daros las gracias, pedir que compartáis el vídeo si hay alguien que le pueda interesar. Tenéis mi Instagram por si queréis ver las publicaciones o los vídeos estos que hago referencia en este vídeo. Daros las gracias a todos los que se están empezando a suscribir. Somos pocos, pero cada vez vamos siendo más y eso me hace feliz. Y hasta la semana que viene, desearos una buena semana, que disfrutéis de este camino, de este proyecto vuestro y único, que es el despertar. Y sin más, la semana que viene nos veremos. Hasta entonces, adiós.